Pueden tomar asiento. Muy buenos días para todas y todos. Bienvenidos al acto simbólico de entrega de indemnizaciones a víctimas mayores de 68 años, personas con discapacidad y personas con enfermedades ruinosas y catastróficas o de alto costo, como parte de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Hoy nos reunimos aquí en la Plaza de Bolívar para decir por las víctimas 9 millones de historias para no repetir. Los invito a ponerse de pie para escuchar las notas del himno nacional de Colombia. Puede tomar asiento, por favor. Queremos dar un agradecimiento especial a la Unidad de Restitución de Tierras, al igual que al Ministerio de Cultura, por su apoyo irrestricto a la elaboración y a la llevada a cabo de este acto de indemnización, así como a la Cooperación Internacional en Pleno, por su permanente respaldo a la unidad de víctimas y a las víctimas de Colombia. Después de la promulgación de la Ley 1448, se decretó el 9 de abril como el día para conmemorar a las víctimas, la memoria de sus luchas, la resiliencia para sobreponerse a lo ocurrido y el papel fundamental que tienen en la construcción de país. Desde la Unidad para las Víctimas lideramos estrategias para atender, asistir y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. Esto es una tarea que es inaplazable. Es así que hoy nos reunimos en el corazón del país, en la Plaza de Bolívar, para seguir escuchando la voz de las víctimas y sus 9 millones de historias que de ninguna manera se pueden volver a repetir. El arte y la cultura han jugado un papel trascendental en la elaboración de los duelos de las víctimas del conflicto armado. Por eso hoy contamos con la participación de la señora Sandra Salazar, víctima de desplazamiento forzado, quien nos interpretará la canción Nunca Más. Señora Sandra, bienvenida. Aló. Muy buenos días a todos y todas, muy contenta de estar
hoy aquí toda mi solidaridad, todo mi afecto para cada uno y cada una de ustedes. La canción que les voy a interpretar es una canción que surge de un proceso de investigación sobre las masacres en Colombia. Una en particular la del Salado, donde los paramilitares gozaban y celebraban la masacre con el vallenato, con una parranda vallenata. Nosotros los artistas populares nos reflexionábamos sobre el papel de la música en la sociedad y en los pueblos, el papel del artista en la sociedad y en los pueblos, y dijimos que pues el vallenato fue usado, ¿sí? La música fue usada en esa danza de la muerte. Por eso les voy a interpretar un vallenato, pero un vallenato que dice nunca más la muerte de nuestros líderes y lideresas sociales en Colombia. Ese es el mensaje que quiero darles hoy, 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad por las víctimas del conflicto. Una esperanza, un mensaje de esperanza y una invitación para cambiar la historia. Que suene la música, por favor. Indignación, mar de tristeza que baña mi matria. Resignación, nunca tendremos ante la injusticia, porque el dolor de las masacres está en mi memoria. Y es invitación para cambiar la historia. Y nunca más se crean con derecho pa' borrar la vida, pa' sembrar en la tierra la melancolía, pa' pagar a punta de maldad. Y nunca más corazones llenos de tanta sevicia, sembrando en la noche tantas injusticias. En los pueblos hay como Mapiripán. ¡Ay, hombre! Y el rencor lo han sanado las almas tan buenas, porque hay perdón, pero nunca se olvida la pena. En el Salado y también en la zona bananera, Trujillo y Segovia y la Resistencia, en las demás tierras. Y nunca más se crean con derecho pa' borrar la vida, pa' sembrar en la tierra la melancolía, pa' pagar sonrisa a punta de maldad. Y nunca más corazones llenos de tanta sevicia, sembrando en la noche tantas injusticias. En los pueblos hay como Mapiripán. Y nunca más la muerte de nuestros líderes y lideresas sociales en Colombia. Nunca más la muerte de nuestros jóvenes y estudiantes en las calles. Nunca más, escúchenlo bien, nunca más el fascismo en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Continuamos con nuestro evento. A continuación, las palabras de la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí.
Biana kana mauna ma mu mimichiatu kina junia y dinachi mebedeane jua. Buenos días para todas y todos. En primer lugar, quiero saludar a las víctimas y sobrevivientes de este conflicto armado en Colombia. Hoy 9 de abril convocamos este espacio para recordar, honrar y dignificarlos a todos ustedes, quienes son los que han padecido directamente las consecuencias del conflicto armado en nuestro país. Aprovecho también para agradecer y hacer un reconocimiento a Eucari Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, y a todas las mujeres que lideran esta mesa tan importante para el país, a los liderazgos de todas las mesas a nivel territorial, departamental, también todas las organizaciones de víctimas que han luchado históricamente por el avance de sus derechos y la implementación efectiva de la Ley de Víctimas. Quiero reconocer también el liderazgo de nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, quien está realizando todas las acciones necesarias para que se pueda afrontar y buscar una salida al conflicto armado real en los territorios afectados por el conflicto, puesto que la no repetición de más hechos victimizantes también depende de la negociación, la dejación de las armas de los diferentes grupos armados ilegales y también la recuperación de los territorios afectados y el desarrollo de acciones de las entidades del gobierno nacional en coordinación con las entidades territoriales en una atención efectiva a estos territorios y también la reparación colectiva y también la atención humanitaria. Agradecer a nuestro ministro de Cultura, Juan David Correa, por sumar estos esfuerzos para la conmemoración de este día con diferentes actos simbólicos y este en especial que nos permite estar hoy en la Plaza de Bolívar, así como el acto simbólico del tamboreo que en homenaje a las víctimas lidera él en todo el país. También quiero agradecer a los artistas que se han sumado a este acto simbólico. También quiero hacer un reconocimiento a nuestra ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara, por liderar la campaña La Escuela Abraza a las Víctimas, donde 8.000 instituciones van a desarrollar metodologías de diálogos y escuchas para generar empatía sobre el dolor y los impactos del conflicto armado en la población afectada por el conflicto. Esto nos permitirá generar empatía y también una reflexión de cómo podemos sumar esfuerzos para la superación del conflicto armado y trabajar en garantías de no repetición. Quiero también agradecer al director de la Unidad de Restitución de Tierras, al mayor Giovanni Yule, quien se ha sumado a esta conmemoración, a la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán, a Gloria Cuartas, nuestra coordinadora del acuerdo de implementación, por todo el esfuerzo que está haciendo en el Gabinete de la Paz, articular la política de víctimas con la política de paz y su implementación, a la ministra de Agricultura, al ministro de Justicia, Iván Osuna, por todo el trabajo y esfuerzo por liderar la reforma de la actualización a la Ley de Víctimas. Por supuesto, quiero dar un reconocimiento a nuestra vicepresidenta Francia Márquez Mina, quien nos acompaña hoy y lidera este evento. Francia es una lideresa social que está liderando una lucha social histórica por la transformación del país, las instituciones y la búsqueda por la igualdad del derecho de miles de colombianos y por supuesto de miles de víctimas del conflicto armado, que además en Colombia coinciden con la cifra de las poblaciones más vulnerables. La vicepresidenta, quien además es nuestra ministra de Igualdad, ha liderado múltiples transformaciones, incluida la de la Unidad para las Víctimas, y ha logrado que hoy avancemos y desarrollemos y demos pasos importantes para la transformación de la política de atención a víctimas, también contribuyendo a la atención de la población más vulnerable del país. Con ella nos hemos sentado, ella nos ha dirigido para que podamos llegar no solo con nuestra oferta, sino la transformación institucional a la población más vulnerable y afectada por la desigualdad. Junto con el presidente ha liderado que hoy los territorios del conflicto sean focalizados por las entidades para avanzar en la llegada del Estado
y la consolidación de procesos de cambio que buscan que esas otras Colombias, donde hay más territorio que Estado, llegue por primera vez el Estado y se pueda atender y avanzar en el desarrollo de estas comunidades. Quiero por último saludar a los representantes de gobierno, a la comunidad internacional, a la sociedad civil, a los demás asistentes en este sentido evento. Nosotros tenemos como Gobierno del Cambio unas metas acordadas en el Plan Nacional de Desarrollo y es una orden del presidente y la vicepresidenta avanzar en el cumplimiento efectivo. También es una invitación a que todas las entidades nos sigamos sumando a esta conmemoración todos los años, pero también lideremos el cumplimiento efectivo que hoy estamos llamados a avanzar como avance también en ese cambio y transformaciones y avance en la democracia fuerte que estamos construyendo con la participación que nos han dado y nos han encomendado en este gobierno. Por supuesto, el día de hoy es un día muy importante para las víctimas porque el Gobierno del Cambio, y gracias también a este trabajo con la vicepresidenta del Ministerio de la Igualdad, hemos priorizado a las poblaciones más vulnerables en esta ruta de indemnización. Existe un rezago de una población vulnerable, personas mayores de edad, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas que han tenido que presentar numerosas acciones de tutela para que se les pueda reconocer estos derechos. Este Gobierno del Cambio ha priorizado y tiene una meta de indemnización de 107.000 personas que a corte del 31 de enero del año pasado se identificó que han solicitado y que llevaban años esperando el pago de sus indemnizaciones. El día de hoy hacemos el anuncio que el Gobierno Nacional los ha priorizado todos, que este mes vamos a entregar 32.000 de esas indemnizaciones. El día de hoy vamos a entregar a 350 como en el acto conmemorativo, pero que nuestra meta se va a cumplir y que vamos a contribuir en superar el rezago también con esta población gracias al esfuerzo de inclusión que lidera este Gobierno del Cambio. Son muchas las metas que tenemos, entre ellas que tenemos que cumplir todo el Gobierno Nacional. Esperamos no ser discursivos, sino lograr mostrarlo con hechos. Ese es nuestro compromiso. Estamos también liderando la reforma a la Ley de Víctimas como gobierno, donde aspiramos poder dar la discusión sobre las nuevas fuentes de financiación, para que las víctimas se les responda efectivamente con qué y cuándo se les cumple con su sentido reclamo de la reparación colectiva. No es fácil, pero es nuestro compromiso de este gobierno que podamos dejarle este legado a las miles de víctimas y territorios afectados por el conflicto. Por último, quiero cerrar con algo. Hoy también se dio a conocer una importante auditoría que sacó la Unidad de Víctimas y la Secretaría de Transparencia, en el cual podemos anunciar cómo hemos recuperado el Fondo de Reparación a Víctimas gracias a las auditorías que el Gobierno del Cambio ha realizado, por el cual estamos también salvaguardando el patrimonio público de las víctimas para que el país pueda avanzar también en la recuperación de esos bienes y que no tengan que esperar tantos años para lograr su efectiva indemnización las víctimas de justicia y paz. Quiero entonces dar paso a este acto tan sentido y agradecer los esfuerzos, la presencia de todas las víctimas que hoy están acá, que este día, que es un día que ustedes han estado esperando muchos años, también quiero decirles, se hizo posible gracias a la voluntad y gracias, vicepresidenta, a su participación y haber decidido ser la vicepresidenta de este pueblo. Muchas gracias por estar hoy con su pueblo y con las víctimas. Bueno, y en aras de la transparencia que caracteriza a la Unidad para las Víctimas y al Gobierno del Cambio, los invito a ver el siguiente video en el que les explicamos cómo se realiza el método para reparar a las víctimas del conflicto armado.
El Estado colombiano dispone de varias medidas para reparar a las víctimas del conflicto armado, según lo establece la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley dispone que las víctimas tienen derecho a ser reparadas integralmente por los daños sufridos como consecuencia del conflicto armado, y para ello estableció 5 medidas. Medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, medidas de restitución, medidas de garantías de no repetición y la medida de indemnización. Así es el proceso de la medida de indemnización. Las indemnizaciones, a través de una compensación económica, buscan contribuir a la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas. Existen las indemnizaciones administrativas y judiciales. Las judiciales corresponden a sentencias emitidas por los tribunales de justicia y paz. En esos casos, se establece el valor que cada responsable, en este caso un ex paramilitar, debe entregarle a la víctima. Sin embargo, cuando los recursos no son suficientes, el Estado subsidia con el dinero del presupuesto general de la Nación. Por su parte, las indemnizaciones administrativas vienen del reconocimiento que hace la unidad para las víctimas por la declaración que hacen las personas que vivieron el conflicto armado ante el Ministerio Público. Este dinero también proviene del presupuesto de la Nación. Para ello, la Unidad para las Víctimas implementa el procedimiento para el reconocimiento y otorgamiento de la indemnización por vía administrativa a través de la Resolución 1049 de 2019, la cual determina 4 fases. Primero, fase de solicitud de indemnización administrativa. Segundo, fase de análisis de la solicitud. Tercero, fase de respuesta de fondo a la solicitud. Cuarto, fase de entrega de la medida de indemnización. Para acceder a la indemnización administrativa hay 2 mecanismos. La ruta general, aquí está la mayoría de las víctimas del conflicto armado, dependiendo del resultado de la aplicación del método técnico de priorización, una herramienta técnica y objetiva. La unidad identifica a las personas en condición de mayor vulnerabilidad entre el universo de víctimas que tienen derecho a la indemnización administrativa. Entendiendo que la Unidad para las Víctimas cuenta con recursos limitados, se aplica este método anualmente a la totalidad de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior tengan derecho a recibir la indemnización. El segundo mecanismo es la ruta de solicitud prioritaria, que consiste en la acreditación de una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad como 68 años cumplidos o más, una condición grave de salud como enfermedad huérfana, catastrófica o de alto costo, tener algún tipo de discapacidad física, mental, cognitiva, auditiva, visual y múltiple. Hoy iniciamos el camino que permitirá indemnizar a todas las personas que se encontraban al 31 de diciembre de 2023 en la ruta prioritaria. Es así como antes de finalizar 2025, nuestros adultos mayores, las víctimas con enfermedades catastróficas y de alto costo, y las víctimas con algún tipo de discapacidad estarán reparadas en su totalidad. Hoy las víctimas son testigos del compromiso del gobierno del cambio con quienes más lo necesitan. Damos paso ahora a las víctimas para escuchar su voz, quienes han hecho eco de las consecuencias del conflicto armado y la importancia de no repetir estos hechos nunca más. Invitamos a la señora Gregoria Flores Gamarra, víctima de desplazamiento forzado. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Gregoria Flores, vengo del sur de Bolívar a causa de todo este conflicto interno que vivimos en Colombia. Tuve 2 hechos victimizantes, desplazamiento forzado y fui víctima de violencia sexual. En este momento vivo acá en la ciudad de Bogotá con mi esposo, mis 2 hijas. Tenemos una unidad productiva. Creo que en Colombia nos hemos focalizado por recuperar nuestras técnicas artesanales ancestrales colombianas. Creo que en Colombia, si se pierde una técnica,
no pierde la persona, no pierde la región, perdemos todos y eso lo sabemos todos los que estamos acá. Doy gracias a la vicepresidenta, a la unidad de víctimas, porque nos han apoyado un montón en nuestro proceso de no repetición, en nuestro proceso de sanación. Yo digo que cada vez que la unidad de víctimas nos dice, Gregoria, venga, participe en un evento, venga, participe en una feria, es una forma de sanar, porque muchos de los que estamos acá sabemos que no es si bien hay y muchos funcionarios que nos pueden escuchar, no se sana de esa forma, ¿sí? Se sana uno con la no repetición, con la garantía de derechos. La indemnización administrativa ayuda un montón, pero uno no se suelta a la primera con un funcionario. En cambio hay otras cosas que nos pueden ayudar a sanar. En mi caso y en el caso de mi esposo, él es de Suárez, Cauca, también es víctima del conflicto. Nos ha ayudado mucho este tema de estar recuperando nuestras técnicas, porque esto nos da estabilidad económica para nosotros, para nuestras hijas, que tenemos 2 hijas. Y pues nada, decirle a Colombia, decirle a todas las personas, porque creo que todos podemos ser agentes de cambios, todos podemos ser agentes de paz. Creo que tenemos que aprender a cuidarnos los unos con los otros. Si bien no tenemos mucho, lo que vendemos anualmente, el 10% lo destinamos a labor social, sean 100.000, sea 1.000.000, sean 2, sean 5, se destina a labor social no porque nos sobre, sino porque es una forma de contribuir a esta guerra absurda, a que deje de existir esta guerra absurda, sobre todo para nuestros niños, nuestros adolescentes. ¿Qué hacemos? Donamos parques de diversiones, porque hay niños en Colombia que no saben qué es un rodadero, qué es un sub y baja, y eso lo sabemos nosotros perfectamente que venimos de territorio, y en muchos casos territorios lejanos o territorios olvidados, como digo yo. Donamos uniformes de fútbol para que los pelados se enfoquen hacia el deporte y no se dejen sonsacar por grupos al margen de la ley. Si bien estamos acá en Bogotá, estas labores las hacemos en los territorios, en los pueblitos pequeños de Colombia, que muchos son 5 calles, una iglesia y un cementerio. Y pues nada, los invito también a que si en algún momento yo recibí mi indemnización por violencia sexual, pude haber hecho muchas cosas. Cada uno sabe las necesidades que tenemos. La necesidad que tenía yo era darle estabilidad económica a mi familia, y por eso me focalicé mucho más hacia mis artesanías. Hacemos filigrana, creo que es un arte muy lindo de Colombia, muy apetecido para nosotros y para los extranjeros. Colombia es más que industria, somos arte, somos cultura, somos artesanía, y a veces nosotros no nos la creemos, pero los que están en el extranjero sí creen que nuestros productos son muy lindos y muy apetecidos. Y pues nada, darle las gracias a ustedes por estar acá, a la unidad de víctima. Nos han apoyado infinitamente, solo ellos lo saben, todo lo que nos han apoyado. Gracias al gobierno nacional, a la vicepresidenta, por permitirnos esa reparación administrativa, que aunque es simbólica, porque nada va a reparar todo lo que nos pasó, cada persona sana de una forma diferente, sí es muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Gregoria, compartimos sus experiencias, muchas gracias. En el siguiente video podremos ver
el contexto del acto que nos convoca hoy, la indemnización masiva a personas mayores de 68 años con enfermedades ruinosas o catastróficas. Los invito a ver la siguiente pieza. Reparar a las más de 9 millones de víctimas que dejó el conflicto armado en Colombia es fundamental para sanar las heridas que quedaron en los y las sobrevivientes, sus familias, sus comunidades y territorios. Aunque se trata de una tarea titánica, es un compromiso que el Estado ha adquirido desde 1997 para garantizar que quienes fueron afectados puedan reconstruir sus proyectos de vida. Y una parte fundamental para que ese sueño sea una realidad es la entrega de las indemnizaciones, una de las 5 medidas de reparación integral a los daños causados. De ese universo de víctimas, solamente 5.9 millones de personas han realizado la solicitud de indemnización. Ahora bien, desde 1997 a marzo de 2024 se han pagado 1.563.672 indemnizaciones que han beneficiado a 1.460.771 personas, representando una inversión de más de 10.9 billones de pesos. Estas cifras son un reflejo de que lo que se ha hecho históricamente se ha quedado corto. Ante este panorama, el Gobierno del Cambio tiene como prioridad la política pública de víctimas y ha puesto el acelerador para saldar la deuda con ellas. Muestra de ello son los 4.4 billones de pesos que se destinaron en el Plan Nacional de Desarrollo para indemnizar a 600.000 víctimas en el cuatrenio. Se trata del presupuesto más alto en la historia para reducir los tiempos de espera de quienes padecieron la guerra. La actual administración de la Unidad para las Víctimas ha centrado sus esfuerzos en la gestión de indemnizaciones administrativas por un valor de 1.7 billones de pesos que beneficiarán a 178.953 víctimas. También se ha puesto énfasis en las víctimas de la ruta prioritaria, pues a la fecha se han indemnizado a 54.118 víctimas mayores de 68 años, 21.113 en condición de discapacidad y 8.914 con alguna enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto costo. Sin embargo, aún hay víctimas en espera. Entendiendo que esta población víctima tiene aún más obstáculos para reconstruir sus proyectos personales después de haber vivido un hecho victimizante, el Gobierno del Cambio aumentó la inversión específica para la ruta prioritaria, pasando de 612.000 millones durante el anterior cuatrenio a más de 1.3 billones en apenas un año y 4 meses. Todos estos esfuerzos están encaminados para que antes de culminar el periodo de gobierno, todos los casos incluidos hasta el 31 de diciembre de 2023 en la ruta prioritaria reciban su indemnización. Este 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, serán entregadas 1.500 indemnizaciones administrativas en todo el país, que se enmarcan en las 32.000 que se notificarán a lo largo de este mes y que pertenecen a la ruta prioritaria. Con este acto reiteramos nuestro compromiso con las víctimas, pero especialmente con quienes presentan mayores barreras para reconstruir sus proyectos de vida. Las víctimas adultas mayores, con enfermedades o con algún tipo de discapacidad. Hoy las víctimas esperan que estos esfuerzos no se detengan. Hoy las víctimas priorizadas avanzan hacia su reparación integral. Por las víctimas, 9 millones de historias para no repetir. La entrega de la indemnización está acompañada de un factor reparador. Por eso, a continuación realizaremos la lectura de la Carta de Dignificación y Reconocimiento, en donde el Estado colombiano, como garante de la protección de las y los colombianos, reconoce la vulneración de los derechos que sufrieron las víctimas del conflicto y lamenta los hechos que nunca debieron suceder. Invito a la directora de la Unidad para las Víctimas a hacer lectura de la carta. El Estado colombiano reconoce y lamenta profundamente que sus derechos hayan sido vulnerados por un conflicto armado que nunca debió suceder. La guerra ha afectado de manera diferencial a millones de personas, dejando graves consecuencias a su paso.
Exaltamos su capacidad de transformación, los mecanismos propios usados para sobreponerse a los hechos, el poder de su voz para resonar en medio de las dificultades y la habilidad para reconstruir cada plan de vida y persistir en la honra de sus familiares de acuerdo con sus usos y costumbres. Estas son características que hoy ubican a cada sobreviviente como un actor político relevante que contribuye significativamente a la consolidación de la paz. Las historias de resiliencia de las víctimas del conflicto armado han permitido forjar la memoria histórica del país, convirtiendo la defensa de sus derechos en una lucha política sin precedentes. Es así como hoy la Unidad para las Víctimas trabaja para dignificar su buen nombre, reparar los daños ocasionados y caminar hacia la no repetición. Son las víctimas del conflicto armado quienes aportan activamente al sueño de una Colombia en paz y establecen las bases de una sociedad más justa y solidaria. Esta es una carta en reconocimiento que acompaña la entrega de las indemnizaciones administrativas que vamos en este acto a entregar a continuación. Bueno, voy a tratar de subir un poco la voz por el ruido de afuera. Continuando con la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, se hará entrega simbólica de 3 cartas de indemnización. Invito en primera instancia al señor José Gabriel Morales, campesino víctima, para que la vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad y la Equidad haga entrega de esta carta a manera simbólica. Saludamos al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien acaba de llegar a nuestra conmemoración. Muchas gracias al señor José Gabriel. Voy a invitar al señor Juan David Bonilla Núñez, víctima afrocolombiana, para que la directora de la Unidad de Víctimas haga entrega de esta carta indemnizatoria. Acompaña esta entrega simbólica al director de Prosperidad Social. Y por último, a manera simbólica, la señora Anabel Isela Pulido Arias, víctima de la etnia Guayú. Entrega a la vicepresidenta. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. En el país hay más de 9 millones de víctimas quienes tienen infinidad de historias para que lo ocurrido en el marco del conflicto armado no se vuelva a repetir. Por eso, en las voces de la señora Alice Beatriz Quiñones Angulo, víctima de desplazamiento forzado, y la voz de el señor
José Gabriel Morales, víctima de desplazamiento forzado de Collaima, Tolima, escucharemos sus reflexiones. Primero voy a invitar a la señora Alice Beatriz. Buenos días. Mi nombre es Alice Beatriz Quiñones, vengo del municipio de Maguipayán, Nariño. Ha sido desplazada 2 veces. Me mataron 2 hermanos, ahora el 21 de abril cumple 2 años mi hermano, el último que me mataron. Y la verdad es muy difícil estar aquí parada y contar una mitad de mi historia. Mi madre en el 2022 también me la quisieron matar. Vino hacia acá, a Bogotá, tuvimos un momento, pero mi mamá se tuvo que ir nuevamente porque la situación acá en Bogotá es muy difícil y usted sabe que hay veces uno, su campo no lo deja, extraña mucho su campo porque mi mamá ha sido una mujer demasiado luchadora. Éramos 9 hermanos, quedamos 7. Y la verdad lo único que les digo es al país que las cosas es muy difícil, pero no imposible. Yo sé y tengo mucha fe que la situación en Colombia va a cambiar. Y pues tener mucha esperanza en Dios y en nosotros mismos. Pero la situación que está allí en Maguipayán, Nariño, demasiado. En estos momentos hay mucha gente muerta, herido. Y la verdad, lo único que le pido a Dios y estoy cogida de Él, que la situación cambie para todos nosotros, porque nosotros no tenemos nada que ver en una guerra absurda que está viviendo Colombia. Y muchas gracias a la vicepresidenta que los ha ayudado muchísimo en todo este proceso y gracias a todos. Muchas gracias. Invito ahora al señor José Gabriel, por favor. Buenos días, mi nombre es José Gabriel Morales, de Collaima, Tolima, desplazado por el conflicto armado. Y hoy día me encuentro aquí contento y feliz, presente aquí con la doctora Francia Márquez, con la doctora Patricia Tobón y con los más funcionarios por habernos dado este apoyo de esta indemnización para todas las víctimas. Y quiero que esto no se vuelva más a repetir y me siento muy agradecido con nuestro presidente, con la doctora Francia Márquez, con todo el gabinete de nuestro gobierno para seguir adelante luchando por nuestro país para el día de mañana que sea un futuro. Gracias. Muchísimas gracias al señor José Gabriel. Le recordamos que nos encontramos en el acto de entrega de indemnizaciones a víctimas mayores de 68 años, personas con discapacidad y personas con enfermedades ruinosas y catastróficas o de alto costo como parte de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Voy a invitar en este momento al doctor Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social. Muy buenos días a todos y a todas. Es un día ambiguo porque pues a la vez es triste y a la vez es feliz porque celebramos la vida. A pesar de que haya más de 10 millones de víctimas en Colombia, hay muchas víctimas que no pueden celebrar este día porque están muertos.
más de 450.000 personas, casi medio millón de personas asesinadas entre 1986 y hasta 2018, que se hizo el conteo por parte de la Comisión de la Verdad. Esas personas son las que conmemoramos hoy. Y hacia atrás, muchas otras que no entran en este conteo, como varios candidatos presidenciales, entre ellos Jorge Eliezer Gaitán, que hoy justamente, dentro de 2 horas, hace 76 años fue asesinado por lo que él llamaba esa oligarquía que no ha permitido que la gente que vive en extrema pobreza, que la gente que vive sin oportunidades las tengan algún día. Pues este gobierno ha querido hacer eso, con muchos obstáculos. Hoy que soy funcionario público, nunca lo había sido, me encuentro con ese estado paquidérmico, lento, difícil, en el que uno el primer día quisiera hacer muchas cosas, pero se va estrellando contra una cantidad de normas y costumbres que no permiten que el Estado sea tan ágil como uno quisiera, porque si dependiera de nosotros, yo quisiera que hoy todo el mundo fuera feliz, que hoy todo el mundo tuviera prosperidad, tuviera las oportunidades que por siglos les han negado. Sin embargo, ahí estamos dando la pelea. Queremos, y desde Prosperidad Social quiero decirles que tienen todas las puertas abiertas. Hay varios programas de nuestra entidad dirigidas exclusivamente a las víctimas, porque más que funcionarios y el deber que tenemos de servirle a ustedes, nosotros tenemos que ser amigos, somos compatriotas, compartimos una misma nación, compartimos un mismo territorio y una humanidad, que es lo que se ha perdido. De modo que en este día, como les dije, triste y feliz, porque estamos vivos, podemos celebrar la vida, muchos no pueden contar esto, pues quiero decirles que todas las políticas públicas del gobierno están encaminadas por orden del señor presidente de la República a solucionar los problemas más urgentes que tienen ustedes. Eso es una orden que he escuchado yo en diferentes consejos de ministros a los que he podido asistir. La misma vicepresidenta siempre tiene presente, siempre los tiene y las tiene presente a ustedes en cada paso que damos, porque si hay un país en el que la gente ha sufrido por siglos y hace 7 décadas que empezó esta última oleada de violencia, es Colombia. Y por eso uno no entiende cómo estas familias presidenciales que siguen hoy obstaculizando un gobierno que quiere trabajar por esta Colombia olvidada, ¿cómo pueden sacar pecho cuando son ellos quienes nos han entregado un país violentado, corrupto, desigual, uno de los países más desiguales de la tierra? Estos no son cuentos que nos inventamos nosotros, ahí están las estadísticas. ¿Cómo estas familias que nos entregan un país en este estado de desigualdad, de pobreza, de violencia y de corrupción pueden decir que esto es un mal gobierno? Hay defectos, no los podemos negar, no somos perfectos, pero algo que ustedes tienen que saber y tener claro es que este gobierno llegó para acercar a un ideal de progreso a la gente que estaba más excluida, y eso es lo que les duele. Queríamos llevarles la salud a esos territorios donde hace una semana murió un niño picado por una serpiente porque no tenía un centro de salud cerca, y toda esa clase política se opuso a que hubiera un proyecto de salud viable, justo, equitativo, que no solamente le preste salud a la gente que vive en las ciudades, sino también a los de los territorios. Queremos llevar un sistema de pensiones a través de un proyecto de reforma pensional que le permita a los adultos mayores tener una pensión después de sacrificar toda su vida por este país, a mujeres que han trabajado en sus hogares, cuidando a nuestros niños, cuidando a personas en discapacidad, cuidando a ancianos. Y es posible que también se hunda, impidiendo que esas personas reciban una mesada por lo menos digna. Nosotros ahorita en junio vamos a empezar a triplicar lo que reciben los adultos mayores de 80 años, con un subsidio que pasa de 80 a 225.000 pesos, casi 3 veces.
pero no lo vamos a poder sostener en el tiempo si no aprobamos la reforma de la, pensional. Y a juzgar por lo que está pasando hoy en el Congreso, unas mayorías entregadas a los intereses particulares de las élites de este país, es posible que se hunda esa reforma pensional y ese aumento que les vamos a dar sea solo una ilusión pasajera, porque para que sea permanente necesitamos que el Congreso apruebe una reforma pensional, que haga que muchos de los recursos que hoy reciben los fondos privados se vayan a Colpensiones y a través de esos aportes el gobierno poder asignarle a ustedes unas mesadas más dignas con las cuales vivir. También está en ciernes la reforma laboral y seguramente se hunda porque la lógica del Congreso de la República hoy es obedecer a unos patrones que son los que mandan en la economía en Colombia, por intereses particulares. Y por eso también el llamado es a que ustedes, yo sé que con ustedes no es el problema, ustedes ya son conscientes, tienen una conciencia política, pero para que esas masas, esas mayorías, algún día nos entreguen las mayorías del Congreso para evitar el chantaje, para poder sacar adelante las reformas que necesita este país y que de ninguna otra forma que con congresistas totalmente independientes podríamos aprobar. Así que tengan fe. Esos congresistas que se le vendieron al statu quo, al establecimiento, y se olvidaron de ustedes, rompieron la democracia representativa. Ya no los representan a ustedes, que es lo que dice la Constitución. Yo voto por un representante o un senador que me representa y representa mis intereses en el Congreso. No, votamos por ellos y ellos llegan a representar intereses de unas élites que están interesadas en convertir todo el Estado en negocios, en hacer dinero corrupto. Y nosotros estamos dando esa pelea. Y queremos, por favor, desde aquí les hago un llamado, que apoyen al presidente de la República. Él ha llamado a que el pueblo se autoconvoque, porque ustedes son la soberanía de una nación, de ustedes se emana el poder constituyente, y el presidente ha llamado a que ustedes se autoconvoquen, y yo invito hoy a todas las víctimas de Colombia, que son la mayoría, a que se autoconvoquen y se declaren en modo constituyente. Es necesario, porque si el Congreso de la República es inferior a su responsabilidad de aprobar unas leyes para cambiar a Colombia, lo tenemos que hacer desde las bases. Ustedes mismos, compañeros, compañeras, tienen que declararse y autoconvocarse, hacer asambleas, hacer que las cosas sucedan desde la base, porque si arriba, quienes fuimos elegidos, no somos capaces de producir esos cambios, ustedes sí lo pueden hacer desde el pueblo, porque el pueblo es el que manda. Y justamente hoy, hace 76 años, fue asesinado el hombre que decía que vamos a ver si el pueblo es el pueblo, si el pueblo es el que manda, o solo somos una multitud de siervos anónimos. No somos siervos anónimos, tenemos que demostrarlo haciendo que las cosas en el territorio pasen y se declaren en modo constituyente. Ustedes tienen que hacerle unas exigencias a la clase política de este país. Tienen que exigirles la salud, tienen que exigirles las mejores condiciones laborales, tienen que exigirles que pasen la reforma pensional, tienen que exigirle que permitan que se haga una reforma agraria en este país. Sin esa reforma agraria jamás habrá paz. Y en eso está empeñado el señor presidente de la República, contra todo pronóstico, comprándole las tierras a los que fueron terratenientes sin expropiar a ninguna persona. Así que lo que les pido hoy acá encarecidamente es que para que este proceso de reconocer a las víctimas, de repararlas, de escucharlas, de escuchar a los victimarios para que haya verdad, no se detenga. En 2026 sí o sí el proyecto del pacto histórico tiene que continuar.
Bueno, muchas gracias. Toda mi solidaridad con ustedes. Afortunadamente no he sido víctima, pero sé lo que sufre una víctima. Sé lo que significa para esos padres que tienen familiares desaparecidos esperar esa persona por años con la esperanza de que esté viva. Son más de 120.000 desaparecidos en Colombia. Sé lo que significa desplazarse de su territorio, entregar su tierra bajo la amenaza del fusil para ir a la ciudad a mendigar, a recibir limosnas. Y sé lo que significa, porque he hablado con muchos de ustedes, el dolor del asesinato de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un familiar. Así que tienen toda mi solidaridad, todo mi cariño y mi amor, y las puertas de prosperidad abiertas para que allá nosotros podamos servirles a ustedes, porque para eso estamos. Muchas gracias a todos y a todas. A continuación, escucharemos a la señora Vicepresidenta de la República y Ministra de la Igualdad y de la Equidad, Francia Márquez Mina. Muy buenos días, un saludo a todas las víctimas de Colombia, víctimas de violencia sexual, víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de despojo territorial, víctimas con familiares desaparecidos, víctimas que hoy están en el exterior porque fueron desterrados de nuestro país, víctimas de desaparición forzada, víctimas de las violencias cómplices del Estado colombiano y que hoy de alguna manera son muchas de esas víctimas las que están aquí y siguen sembrando esperanza, sembrando posibilidades de un camino de paz, de un camino de transformación. Un saludo especial al director general de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno. Un saludo a la directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí. Saludo el trabajo que ha venido haciendo durante este periodo de gobierno, cumpliendo el mandato del cambio y el cambio también para las víctimas. Una mujer que la conozco y que la he conocido siempre en favor de la justicia social, en favor de la paz, en favor de la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, en favor de la garantía de las mujeres y de las comunidades. Una mujer que fue magistrada de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de esos hechos victimizantes que afectaron de manera desproporcionada a los pueblos étnicos y que después de hacer ese largo trabajo de esclarecer hechos de verdad para estos pueblos y para el país en general, llegó a liderar una entidad, la Unidad para las Víctimas, sin dudas con desafíos enormes. Y el desafío más grande que ha tenido Patricia es erradicar la corrupción en esta institución que se creó para garantizar los derechos de las víctimas, pero que sin embargo gobiernos pasados permitieron que esta dirección terminara siendo un fortín político, donde se hicieran negocios y se violentara los derechos de las víctimas. Hasta ahora se está haciendo
un proceso de esclarecimiento sobre el fondo para la reparación a las víctimas, que fue una de las medidas o una de las fuentes de financiación que definió la ley. Y hemos encontrado cómo bienes que debieron colocarse en disposición para víctimas están y han estado en manos de los victimarios. Y eso evidencia el desafío entonces que tenemos de seguir transformando esa institución para devolverle a las víctimas de este país la dignidad. Eso, por supuesto, ha significado un esfuerzo enorme de transformación en cabeza de Patricia Yagarit y todas las direcciones territoriales y, por supuesto, todas las personas que hacen parte del equipo de la Unidad para las Víctimas, para quienes pido también un fuerte aplauso por ese trabajo. Tengo que decir que he visto las angustias de Patricia, porque por hacer este trabajo, esto le ha significado para ella y para varios miembros de su equipo amenazas de muerte contra su vida y contra la vida de quienes han liderado el esfuerzo y el compromiso que hizo el presidente Gustavo Petro y quien les habla cuando fuimos a decirles a ustedes que nos apoyaran en este camino de cambio y de transformación. Patricia, me queda decirle gracias por ese esfuerzo, por ese trabajo, a usted y a todo su equipo, por devolverle a las víctimas lo que realmente se merecen. Esfuerzo, por supuesto, que no está culminado, que nos toca seguirlo haciendo y que esperamos podamos avanzar mucho más porque no es suficiente todavía la tarea. Hemos avanzado, es muy importante ver a la gente que sonríe en medio de tantos dolores y decir, por fin, este Estado nos está mirando, por fin un gobierno nos escucha, pero no es suficiente, porque la deuda que el Estado colombiano tiene con las víctimas de este país es una deuda enorme, que pasa por cambios estructurales. Por eso, como decía Bolívar hace un rato, este gobierno ha priorizado la inversión social en esos territorios donde se vivió el conflicto armado, que paradójicamente son los mismos territorios históricamente excluidos y marginados. Las víctimas no solo son víctimas del conflicto armado, sino que son víctimas del abandono histórico, de la exclusión histórica que hicieron quienes gobernaron este país. Y eso entonces implica un esfuerzo de cambio, de transformación. Eso, por supuesto, significa una articulación institucional, porque el sistema de atención a las víctimas no se logra avanzar en sus planes y programas de reparación integral a las víctimas individuales y a las víctimas colectivas si no realizamos acciones articuladas. Si el desafío es devolverle la tierra a quienes sufrieron el despojo territorial, no es suficiente con que Patricia y la unidad de víctimas lidere esa bandera, sino que todo el sector de desarrollo rural del Ministerio de Agricultura tiene que estar articulado. Si queremos cerrar las brechas de inequidad y de desigualdad, no es suficiente con que la unidad de víctimas lidere, colocar los enfoques transversales de género, poblacional, diversos, sino que es necesario entonces
que una entidad como Prosperidad Social y una entidad como el Ministerio de la Igualdad y la Equidad trabajemos de manera articulada para dar respuestas integrales a todas las víctimas. La indemnización es lo que las víctimas más desean y a veces más es lo que más insisten. Sin embargo, la mera indemnización no significa que ya estemos reparando a las víctimas, porque como miramos hay otras medidas que son necesarias implementar y que tenemos que seguir entonces trabajando de manera articulada para que ello sea posible. Este día es un día de memoria, es un día de mucho dolor para muchas personas, para familias, para pueblos enteros de este país, pero es un día también de mucha esperanza, porque ver a tantas víctimas aquí reunidas, pero verlas en los territorios, reafirmando su compromiso por seguir poniendo su amor, por seguir poniendo lo poco que tienen a la transformación de esta sociedad, yo creo que es algo que nos sigue sembrando la esperanza, nos sigue invitando a quienes somos funcionarios públicos a dejarlo todo por el cambio de este país. Quiero agradecer, sí, a todos los hombres y mujeres que integran las distintas mesas municipales, departamentales y nacionales de las víctimas. Les he visto esforzándose. Varios de ustedes me han escrito, vice, ayúdenos con esto, ¿sí? Quiero agradecerles hoy por ese trabajo incansable, un trabajo sin remuneración, pero que lo hacen con todo el compromiso, con todo el amor, y quiero invitarles a seguirnos cogiendo de las manos para que la reparación a las víctimas sea una realidad en este país, a seguir trabajando juntos, pese a los obstáculos, pese a las dificultades, porque es así como podemos hacer que las situaciones que ustedes tuvieron que vivir, los dolores que ustedes han tenido que cargar en sus corazones, se puedan transformar y podemos lograr que otras personas, otras familias, otros pueblos y comunidades no tengan que pasar, no tengan que sufrir todo lo que ustedes han vivido. Acabamos de entregar unas cartas de indemnización y ustedes no escucharon, pero les decía a las personas que recibieron estas cartas que somos conscientes como gobierno nacional de que tal vez esa carta no logra transformar el dolor que como Estado y como nación permitimos que se les causara, el daño que permitimos que se les causara. Sin embargo, en algo esperamos que estas indemnizaciones puedan contribuir a retomar un proyecto de vida, a seguir construyendo sus sueños, sus esperanzas, a seguir encontrando caminos posibles para una vida digna, en paz y en alegría en este país. Gobernar no es una tarea fácil. Quienes estamos aquí y hemos sido víctimas y sabemos lo que significa eso, nos encontramos con muchos obstáculos. Pero todos los días tenemos que esforzarnos por superar esos obstáculos. Y aquí hay gente que tiene el corazón bien puesto. Y no duden que les vamos a traicionar o que nos vamos a vender o que vamos a dejar atrás los sueños y las esperanzas de ustedes. Ustedes nos eligieron para un cambio y hoy estamos aquí mostrando avances de ese cambio, avances significativos, avances importantes, pero como ya dije, no son suficientes. Tendremos que seguir esforzándonos más y ese es el llamado a todos los funcionarios
del gobierno nacional, de la Unidad para las Víctimas, pero de cada institución que hoy hace parte y que asume las directrices de nuestro presidente Gustavo Petro en transformar este país, en apostarle a la paz total de este país. La paz total que nos implica y nos obliga a seguir haciendo todos los esfuerzos de diálogos para resolver el conflicto armado que hoy sigue poniendo en inseguridad y en violencia a muchas familias, a muchos territorios, a muchas comunidades. Pero aquí hay un gobierno comprometido. El presidente Gustavo Petro ha vivido el horror de la guerra, y quien les habla también, porque fui víctima del conflicto armado de este país y sé del dolor de lo que significa el desplazamiento forzado, sé del dolor de lo que vive una mamá para evitar que su hijo no sea reclutado por un grupo armado, sé del dolor de lo que significa que alguien se desplace y no tenga un bocado de comida para darle a sus hijos. Y eso entonces nos tiene que comprometer a seguir trabajando de manera incansable hasta devolverle la dignidad a este pueblo, devolverle la dignidad a estos más de 10 millones de víctimas del conflicto armado. Seguimos caminando firmes por la paz total de este país y seguimos caminando firme por la justicia social de este país. Seguimos caminando firme por detener el conflicto armado y la violencia que sigue acechando a personas humildes, que sigue acechando a este pueblo colombiano. Un pueblo hermoso, un pueblo alegre que solo necesita cambios. Vamos, mi gente, para adelante y no nos rendimos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras sentidas de la vicepresidenta. Hoy las víctimas son constructoras de paz. Hoy las víctimas le siguen dando segundas oportunidades a Colombia y también a la paz. Hoy las víctimas piden verdad y justicia. Y por eso nos reunimos hoy acá en este recinto, para decir como Gobierno del Cambio, por las víctimas, 9 millones de historias para no repetir. Muchísimas gracias. Vamos a ver un video para antes de finalizar. El fútbol para mí significa mucho, pero lo mejor es vida. Con el fútbol prácticamente nosotros estamos dándole una nueva vida al niño, al joven. Mi nombre es Gabriel Murillo Mosquera. Me conocen deportivamente más como Mingo. Bueno, Mingo porque yo nací un día domingo. Bueno, mi mamá me contaba que yo nací un día domingo a las 12 del día. Estaban hasta comiendo lo que más me gusta, que es pescado. Me cayó una enfermedad que se llama poliomielitis. La poliomielitis me dio y pues no pude hacer lo que yo más quería, que era jugar. Pero entonces, gracias a Dios, me dio la virtud. No juego, pero puedo enseñar. Se me metió a la mente y comencé como entrenador desde muy joven. Me ha gustado jugar con niños de muy bajos recursos, con niños de las veredas, con esos niños de barrios marginados, porque la verdad es que son muy buenos jugadores. El primer jugador que pasó por mi escuela fue Carepa. Formamos niños como Cuadrado, Amaranto Perea, que fue
la única escuela que él jugó. En el tiempo que estaba muy violento aquí en Apartador, yo vivía con un tío en el Consejo. Tenía un equipo que me lo patrocinaba un capitán que se llamaba Álvarez y él me patrocinaba el equipo en el escuadrón de policía porque había una cancha muy buena, hasta llevar a los pelados para que entrenamos allá. Eso no íbamos pirateando porque anteriormente uno pirateaba, lo llevaba en cualquier camión, montamos el carrito y lleve para allá. Cuando un día llegué al consejo donde yo vivía, cuando me dijeron, me sale un señor, no, vos sos informante, vos estás llevando razones a la policía. Oye, pero ¿yo qué tengo que llevar si yo soy simplemente un entrenador? Ahora se para. Y fue cuando mejor me fui. Yo sé que es una equivocación, pero yo lo único que yo pido es patrocinio para mis pelados. Y regresé y gracias al Señor aquí estamos tratando de sacar jugadores, haciendo lo que me gusta. Porque si un niño sale, si un joven sale adelante, se arregla la vida a él y se la arregla a su familia. Nosotros como entrenadores, nosotros necesitamos prácticamente ese apoyo para así nosotros seguir arrebatándole esa cantidad de niños que hay perdidos prácticamente a la violencia, ¿sí? Historias de resistencia que nos dan un ejemplo de vida. Vamos a dar por terminado este evento de conmemoración del Día de las Víctimas. Vicepresidenta, muchas gracias. Doctor Gustavo Bolívar, doctora Patricia, muchas gracias. A las víctimas y a sus familiares que no han recibido la notificación, les solicitamos permanecer en este recinto, no levantarse de su silla, y posteriormente los convocamos también al acto cultural en conmemoración y por las víctimas del conflicto armado en la tarima de la Plaza de Bolívar. Muchas gracias y buen día.